Buenas tardes, bienvenidos muchachos, jóvenes, amigos, hermanos. Ya hemos hecho varias entregas con respecto a diferentes temas que nos entrega Benjamín Solari Parravicini en esta sesión que se llama La Voz de Solari por el programa Voluntad. En compañía de mis hermanos, aquí nos encontramos para entregar una serie de psicografías que nos van a clarificar y a dar a entender y acontecimientos que han sucedido a través del tiempo. Y este hombre muy importante e inteligente como Parravicini nos las muestra hoy para nosotros entregarlas al mundo y poder reconocerlas. En esta oportunidad me encuentro con mi hermano Gabriel, me encuentro con mi hermano Sergio y con mi hermano Daniel. Adelante muchachos. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Linda bienvenida, Jairo. Y bueno, encantado de estar acá compartiendo esta oportunidad de La Voz de Solari y poniendo la voluntad, así como lo hizo el vástago de la creación, y puso la voluntad de su padre para manifestar la creación y crear todo lo que hemos conocido como creación. Encantado, bueno, de esta oportunidad de mis hermanos Sergio y Daniel, que hoy nos acompañan, el cual hoy vamos a explicar una de las psicografías, una de las profecías vivas que ha estado retumbando en el sentir del corazón de cada uno de nosotros. Y se llama Los Astronavegos. ¿Qué les parece, muchachos? Excelente, Gabriel. Sergio, hermano, te escuchamos. Feliz día, feliz tarde en el momento que se encuentren viendo este regalo para ustedes de nuestro sentir, de nuestro ser. Yo muy contento de estar aquí con nuestros hermanos en La Voz de Solari. Sin duda son profecías importantes para este tiempo. Feliz de estar aquí y adelante, hermano. Así es, Sergio, gracias, hermano. Que así sea. Daniel, bienvenido. Me siento muy contento y feliz de la invitación, de poder ser parte de este hermoso mensaje y transmitirlo y que se expanda en toda la humanidad de este planeta. Así que muchas gracias y espero que sea mucho más. Que así sea. No, bueno, primero que todo, contento porque estamos acá rodeados de la naturaleza, en este bonito parque, sintiendo la brisa, sintiendo las aves, sintiendo toda la fuerza de la creación que nos rodea y nos anima de que esta es la mejor compañía que se nos ha entregado al hombre, porque están dispuestas para nosotros. Vamos a comenzar con una psicografía, con una que refieren a unos hombres muy importantes que han venido a la Tierra a traer mensajes para la humanidad terrestre y conocimiento para que el hombre entienda todo lo que ha sucedido acá en el planeta, como bien estaba contando nuestro hermano Gabriel, que se llama Los Astronavegos del Ayer. Y dice así: en el final del tiempo, en la primera hora de la hora, de nuevo bajarán a la tierra los astronavegos del ayer, portando palabras en advertencias. Estos seres convivirán la vida con el hombre ciego. Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañas y regiones. Dentro de sus ya conocidos cráteres, el astronavego astral hará el bien al terráqueo sin ser advertido. Entonces a ella nos muestra que estos hombres siempre han estado con nosotros. Quizás no nos hemos dado cuenta por la ilusión del mundo, pero vamos a entender párrafo a párrafo lo que nos quiere entregar aquí Parravicini. Y dice: en el final del tiempo, en la primera hora de la hora. Entonces aquí ya nos marcan dos tiempos. Final del tiempo, tiempo. Entonces quiere decir que hay un final para un tiempo, pero es un final que se le dio a este Lucifer, a este dragón, a esta serpiente antigua que fue arrojada desde los cielos por Miguel, y le queda poco tiempo y está con gran ira contra el hombre terrestre que es la humanidad. Y esto lo vamos a ver en un acontecimiento que sucedió hace mucho tiempo, muchachos, cuando Daniel, hace 2600, un poco más antes de Cristo, que fue una inscripción que apareció en una pared en una casa del rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor. Muy importante ese video, y ahí nos muestra cómo se marcó el final de ese tiempo de la oscuridad. Y vamos a ver ese video. Muchachos, adelante. Que Marduk, Ishtar y todos los dioses favorezcan a Babilonia, el reino indestructible que heredé de mi amado abuelo Nabucodonosor. ¡Viva Belsasar! ¡Viva!
Bueno, fíjense, ese video es muy interesante. ¿Por qué no vamos a este tiempo? Porque ese final del tiempo se marcó hace mucho, como ya le estaba diciendo, pero también ha sucedido a través de todos los tiempos. Pero vamos a entender qué fue lo que apareció en esta pared. Fíjense cómo estos reyes, mujeres, disfrutaban y se vanagloriaban en fiestas vanas que estaban totalmente alejadas del espíritu. Y una mano, con el poder del fuego, escribió. Pero hay que entender algo muy importante. Este rey, con su poder, tenía divinos, tenía sus mensajeros, pero ninguno de estos hombres pudo entender tal señal porque carecían de espíritu, no podían entregar tal inscripción. Por lo tanto, el rey Belsasar estaba muy impresionado y estaba asustado por lo que había aparecido en la pared, incluso se encendió, como pudieron ver, y este rey se acordó que había un hombre muy inteligente que es parte de estos hombres astronavegos que vienen de lo alto, y ese hombre se llama Daniel. Este rey Belsasar, muchacho, mandó a llamar a Daniel, porque Daniel le había revelado un sueño a su abuelo Nabucodonosor tiempo atrás. Y llamaron a Daniel para que Daniel le revelara el sueño. Cuando Daniel apareció, este rey le ofreció regalos, le ofreció detalles, le ofreció un número y cosas y le decía, le interpretaba lo que aparecía en la pared. Y Daniel le dijo que sí, pero que no aceptaba ninguno de sus detalles y sus regalos. Simplemente le iba a entregar la información que decía en la pared. Y esta información decía así, muchachos: Mene, Tekel, Uparsin. Esa fue la inscripción que apareció en la pared, lo cual estos hombres del rey no pudieron interpretar. Y vamos a ver que aquí se marca ese tiempo final. Fíjense lo que dice Mene. Mene significa que tu tiempo ha sido contado. Tu rey, tu reinado tendrá un final. Eso quiere decir la primera inscripción, que se llama Mene. Y Tekel significaba, muchachos, algo muy importante, no sé si lo han visto, que él estaba fallo, que él fue pesado en una balanza y no contenía las acciones que se manifiestan desde el espíritu conectado con el Padre Eterno. Él no tenía acciones hechas en el espíritu, sino que carecía de ese espíritu que contiene toda la creación. Entonces ya le había dado, como quien dice, una advertencia. Y en el último, que decía Uparsin, significaba que su reino iba a ser dividido entre los medos y los persas. Pero entonces tenemos que irnos a este tiempo, muchachos, ustedes que nos escuchan. Fíjense todas las guerras que han ocurrido. ¿Será que no hay pueblos divididos? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo están los árabes? Si ellos son los que han traído la guerra a través de los tiempos, ¿no serán ellos parte de estos pueblos divididos? Entonces por eso que tenemos que entender muy bien las señales y entender que ese tiempo final se le dio desde allá, se le dio desde lo alto, conducido por los 24 ancianos solares. Entonces, pero es para este tiempo. Pero también nos marca un tiempo, muchachos, muy importante, que se llama final del tiempo, tiempo. Pero es ese tiempo señalado para el hombre terrestre. Este hombre que hace una implosión de conciencia, reconoce todo eso y camina con su espíritu en su yo soy, conectado con el Padre Eterno, entendiendo todas las profecías y haciéndose una con ellas. Entonces este hombre es parte de ese designio, cumple, hace el propósito y avanza en los días creadores que le ha propuesto los 24 ancianos y al Padre Eterno para poder salir de toda esta maldad que ha ocurrido después de la caída de ese dragón aquí a la tierra. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? No, maravilloso, maravilloso Jairo, esa explicación que nos da, porque tenemos que tomar en cuenta la serie de acontecimientos que sucedieron allá desde hace más de 2600 años, donde cayó la Torre de Babel. Y fíjense bien una cosa, muchachos, que en el 2001, el 11 de septiembre de ese año, caen las Torres Gemelas. Entonces, miren la similitud de ese símbolo, el cual Bush Napoleón demarca un símbolo donde divide a la humanidad. O están con nosotros o son terroristas. Ahí él marca una pauta donde le hace la guerra a la humanidad. Porque esa es la misma estratagema del mismo dragón que cayó hace mucho tiempo. Y eso está representado en Apocalipsis 12:12, donde dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque el dragón ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, a fin de devorar a la mujer humanidad que estaba a punto de dar a su hijo a luz. Entonces vemos ese nuevo nacimiento que se está plasmando en este presente. Pero también hay algo que demarcar allí. En ese mismo tiempo también rugió un hombre con una fuerza de león que venía de los tronos eternos para darle sentencia a esas tinieblas que están postradas en este tiempo. Así es, Gabriel. Interesante porque se conectan desde allá hasta ahí que tú haces esa acotación de la hora 10 que suceden estos acontecimientos, y fíjense que ocurrió en aquel tiempo. ¿Qué te parece, Sergio? Ya estos tiempos también siguen su curso. Ya en estos momentos vemos que estamos viviendo el fin del fin. Esos mismos tiempos del cual también trae el nuevo principio, ese nuevo día.
Ese tiempo que también nos sumerge a esta sincronicidad solar que podemos estar sintiendo en nuestro cuerpo, y no solo desde lo exterior a lo interior, sino que se da al nosotros contener ese pensamiento perfecto del Padre, que brota esa sincronicidad de nuestro corazón hacia ese cambio, hacia ese nuevo principio, hacia el nuevo día. Entonces también esta hora castiga a toda la vida planetaria y sus elementos, haciendo aparecer las desconocidas enfermedades que atacan a toda la humanidad, porque la medicina y ciencia terrestre jamás las contempló. Esa ciencia nunca ha querido ver más allá de lo que quieren ver, de lo que le quiere mostrar a la humanidad. Entonces estas enfermedades hoy, con esa misma sincronicidad solar, empiezan a aparecer, pero así también esa mutación en el hombre, que nos lleva a entender este conocimiento del cual provenimos, nuestro principio, nuestra identidad. Este es el fin del fin hasta el principio, porque de aquí en adelante también nace esta nueva humanidad, nueva en cuerpo, sin enfermedad, reconociendo su espíritu, reconociendo esa alma que todo lo sostiene, que lo ilumina. Esta nueva humanidad que nosotros estamos sintiendo dentro de nosotros, porque las profecías son vivas y se sienten dentro de nosotros, y nosotros vemos ese desarrollo y esa implosión en nuestro cuerpo, en nuestro sentir. Entonces todo este cambio interior es el nuevo despertar de la humanidad para este tercer día que llega, este tercer día que ya podemos ir sintiendo y haciendo viva en nosotros. Uniéndonos a la profecía del astronavego, podemos ver que este astronavego astral hará el bien al terráqueo, bien del cual nosotros somos testigos, porque sin duda que estas profecías traídas desde lo alto nos hemos impregnado de ellas, y por la cual ellas también son vivas dentro de nosotros, como les decía anteriormente, y las podemos sentir, las podemos ver. Estas profecías que nos traen ese pensamiento lógico, esa profecía que desde la época de los 70 llegan a la Tierra con mayor fuerza, con mayor claridad. La podemos ver en la lógica de la lógica, podemos sentirla en el país al norte del sur, y así también el plan A en sus 3 fases. Y conocer también los días de creación que son entregados en esa misma época. Sí. Entonces nos llevan a comprender, nos llevan a sentir que hay una gran inteligencia que sostiene todo esto, y hay un gran plan también que esta profecía nos trae, nos regresa a esa identidad y nuestro regreso a esa alma, a ese pensamiento perfecto del Padre que nos trae a ese nuevo día, a ese tercer día que ya podemos estar tocando, podemos estar viviendo, al sentir esa salud de pensamiento, ese cuerpo en sincronicidad con ese sol que nos entrega, que podemos comprender ese pensamiento del sol. Así es. Que brinda, que da, que muta. Entonces este tiempo de la mutación, desde el fin del principio, término del hombre viejo a un hombre nuevo con conciencia, un hombre con conocimiento, un hombre que se limpia del que me dijeron, sino que investiga, que va más allá de lo visible, sino que ve todo lo que está ahí para contenerlo él dentro de sí, porque sabiendo que somos hechos a semejanza de la creación, en esa perfección, y no en el caos que este mundo nos ha intentado creer en el cual provenimos. Entonces, por esa parte del astronavego, que también lo podemos ver en el mismo Jesús, anciano de días, que él decía que él vino de lo alto. Sí. Él vino de lo alto a entregar este conocimiento, a devolver la luz a nuestros corazones, ese camino, la verdad y la vida. Entonces, las profecías y el astronavego astral sin duda vino a ser algo bueno para nosotros. Así que ese puedo compartirle yo, hermano. Sergio, interesante, muy importante lo que nos explica. Fíjate que entregas unos mensajes, nos das claridad de todo lo que han hecho estos hombres, hasta el mismo anciano de día. Entonces, ¿qué te parece, Daniel? Así es, maravilloso ese mensaje de las profecías, y me gustaría un poco también complementar lo que decía el hermano Sergio para entender un poco más claro qué es lo que son las profecías. La profecía es una carta de navegación espiritual que está entre el tiempo y el espacio. Es un mapa codificado el que contiene toda la información de acontecimientos terrestres y estelares que acontecerán aquí en la humanidad. Muchas de ellas se han cumplido ya y otras que están en este tiempo en pleno cumplimiento, y algunas que se cumplirán en un futuro cercano. Un futuro que se convierte en presente cuando el hombre reconoce las señales, símbolos y signos que en ellas se contienen. Es para todo aquel que desee salir del letargo de la ignorancia y que anhelan conocer la verdad. Sí. Es importante saber también que la profecía no violenta ningún albedrío del hombre terrestre, porque cuando el hombre la entiende la verdad del universo y la mentira de este mundo, es el mismo hombre el que decide qué camino tomar.
si morir en el mundo o resucitar en la ley del universo. Entonces comprendemos también que la profecía no le pertenece a ningún pueblo, país o religión, y ninguna doctrina, dogma, corriente filosófica, ni mucho menos le pertenece a ningún tipo de razonamiento de hombre terrestre, puesto que la profecía viene, como decía el hermano Sergio, del mismo Jesús, el anciano de los días, que la dicta a través de su mensajero, el arcángel Gabriel. Esto lo podemos ver en una cita de la bíblica que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, en el cual nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí entendemos que el origen de las profecías es el mismo Jesús, el anciano de días, el cual la trae a nosotros como un plan de los tronos eternos para reconquistar el pensamiento original del hombre, para que se reconozca en la luz de la cual venimos. Esto también está sustentado en el Apocalipsis 19, versículo 10, que el mismo arcángel Gabriel le explica al apóstol Juan que es el origen de las profecías, que ahí mismo lo señala como el mismo Jesús es el origen de las profecías. La profecía también nos muestra que es el momento de dejar la estupidez de nuestros actos inconscientes y revestirlos en la comprensión de la ley universal, para que así el hombre pueda acabar con las tinieblas y reconocerse en la luz que viene del mismo origen del Padre. También señalar que de la profecía se dejó testimonio a lo largo de los años en cada rincón del planeta y que hasta el día de hoy siguen aconteciendo, cumpliéndose, porque las profecías son vivas y se cumplen todas. No sé qué les parece, hermano. Bueno, excelente, Daniel. Fíjense que habla algo muy importante con respecto a la profecía, que muchos hombres en la tierra dicen que no se cumplen, pero es que estas son profecías que no son escritas por autoridad terrenal, son escritas por voluntad propia del Padre Eterno y del mismo Santo Espíritu. Entonces eso es algo muy importante y grandioso, muchachos, deberíamos maravillarnos con eso. Es importante que la profecía es viva, como tú lo dijiste. ¿Y quién hace viva la profecía? Nosotros. El hombre somos lo que hacemos la profecía viva. Pero fíjense lo que decía Sergio, cuando comentaba que estos hombres entregaron unos mensajes en la década de los 70. Por eso la psicografía nos dice: de nuevo bajarán a la tierra los astronavegos del ayer. Y no lo hicieron cuando Daniel entregó el mensaje hace más de 2600 años antes de Cristo. Y no lo volvieron a hacer en la década de los 70 cuando nos los entrega Sergio. Entonces quiere decir que esos hombres han venido durante toda la vida aquí en la tierra. Estos hombres siempre han estado a la ayuda del hombre acá en la tierra, pero lamentablemente, como dice la psicografía, no lo hemos visto, porque es que no se trata de verlo, se trata de sentirlo, porque como decía en el comienzo de la entrega, esto se siente con el corazón, porque viene en símbolos y señales, viene cifrada, y solamente eso se siente con el corazón. Entonces, viendo muy bien estas profecías que nos entregan los muchachos, como nos las entrega Sergio, nos las entrega Daniel, vamos a tomar muy en cuenta que así como ellos vinieron desde ayer, vamos a marcar ese ayer con una cita que tenemos ahí en producción sobre contactos terrestres que han habido a nivel de todo el planeta, muchachos. Han visto unos contactos, no solamente ese que nombró Sergio en el Alto Perú, porque eso sucedió en el Alto Perú en la década de los 70. Fueron entregados todas esas profecías que tú entregaste, pero vamos a ver estas que estuvieron entregadas a nivel de toda la tierra, para que veamos que no solamente aquí, sino que en todas las partes de la tierra se ha entregado el mensaje. Lo que pasa es que el hombre no ha sabido interpretar tales señales, pero por eso que dirá que los mensajes se entregarán al final de los tiempos y nosotros estamos dispuestos para eso. Y algo importante, este conocimiento que estamos entregando, esta profecía, simplemente es un trabajo que nosotros hacemos porque es una parte del amor del Padre Eterno para que haya armonía y podamos encontrar la paz del anciano de día. Porque eso tampoco nos pertenece a nosotros, simplemente somos parte de la profecía para entregarlas a ustedes. Bueno, fíjense en la pantalla, ahí dice: el conocimiento ha sido entregado por toda la tierra. Y fíjense cómo nombra la primera, en el Mahabharata, que es el libro de la India, el libro de las batallas extraterrestres, el Kanchur, el libro de los lamas tibetanos, el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas en Guatemala, las crónicas de Acacor, de Lungamungulala, libros proféticos entregados en Brasil, la tabla sagrada, que es el libro de los indios Hopi, allá en el norte de Estados Unidos,
tiempos ancestrales que estos hombres tenían conexión directa con esos hombres estelares, con el mismo Padre Eterno. Y continuamos. Los textos del Qumrán, el libro de Jerusalén en el Mar Muerto. La Biblia, que la conocemos aquí como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los papiros de Bagdad, que es en Irak. Acuérdense que eso lo quemaron en el Museo de Irak y quemaron todos esos apócrifos que estaban ahí, conocimientos de hace 12.000 y 15.000 años. Como vamos a ver esta continuación, muchachos, que la escriben los mismos hombres de las estrellas. Y las quiero compartir con ustedes. Dicen así estos hombres, muchachos, prestemos la atención, que vienen de las estrellas y vienen y quieren hacer nuestros amigos y además quieren ayudarnos. Y dicen, os traemos la luz y el saber. Y un día, cuando vuestros descendientes, que somos nosotros mismos, nos hayan olvidado en el tiempo, porque es que nosotros los olvidamos en el tiempo, por cosas del mundo, poseerán la luz y el conocimiento, sin sospechar de dónde les vino. Lo llamarán evolución, pero es el ascenso del hombre terrestre y es completamente natural. Y nosotros le estaremos dejando esta prueba de que estuvimos aquí, como lo dijo Sergio de la década de los 70, las profecías que trajeron, como esa mano que escribió esa señal en la fiesta de Belsasar, porque ellos siempre han estado aquí. Solo entonces, cuando los hombres la encuentren y comprendan su significado, solo entonces estarán maduros para vivir una vida eterna, como nosotros en un paraíso o en un cielo, como los queráis llamar, en tu idioma de eterna paz. Entonces fíjense lo que nos dicen estos hombres, deberíamos maravillarnos. Quieren ser nuestros amigos, son nuestros hermanos, como ellos lo dicen, y han venido en el rescate del hombre aquí en la humanidad. Y esto fue entregado hace 12.000 y 15.000 años. Y estamos hablando de lo que tú entregaste en la década de las 70, que no fue hace mucho, que fue hace poco. Entonces fíjense cómo todas estas profecías se comprimen en una sola, porque es entregada para el hombre. Estos son los mensajeros de Dios, los mensajeros del Padre Eterno, que siempre están con nosotros, que tuvo que venir el mismo anciano de días para entregarnos estos mensajes y enseñarnos a cómo nacer de nuevo, a cómo salir de toda esta oscuridad que fueron arrojados por el ángel Miguel. Y dijo, ¿quién como Dios? Entonces nosotros tenemos que elegirnos a nosotros mismos para adquirir el compromiso, el designio y el cumplimiento. Entonces, qué bueno y lo siento en mi corazón. ¿Cómo se siente, muchachos? ¿Qué tal? Maravilloso como esos astronavegos en tiempos incontables han venido a dejarle al hombre un mensaje de que no es el pensamiento materialista que ha tenido el hombre en la actualidad, sino es un pensamiento perfecto que procede intrínsecamente desde su interior. Y es ahí donde que tenemos que tomar en cuenta esa sincronicidad solar que tomó Sergio, porque el sol también está haciendo un efecto y también aquí en nuestro corazón nace un nuevo sentir. Ese pulsar de la conciencia, o esa voz interior que se manifestó a lo largo del tiempo a través de muchos profetas y que ahora la gente en este lugar comienza a sentir ese poderío interior. Esas profecías que nos damos cuenta que no es un carácter privado, no están hechas de razonamientos o cuestiones del mundo, sino que vinieron desde los tronos y potestades eternas. ¿Para qué? Para el rescate del hombre en este siglo, muchachos. Entonces vemos cómo se van cumpliendo esas profecías y cómo es viva dentro de cada uno de nosotros en este instante. ¿Qué te parece? Excelente, Gabriel. Muy bien, muchachos. Estamos comprendiendo muy bien la psicografía, pues estamos dando, como quien dice, mucha claridad para que todas las podamos comprender, porque es que todos tenemos que aprender de ellas, muchachos. Esto no es para nosotros, solamente para nosotros, sino para todos ustedes. Y fíjense cómo sigue diciendo la psicografía, muchachos. Esos astronavegos del ayer vienen portando palabras de advertencia. Esas palabras de advertencia vienen siendo verdades y convivirán estos seres la vida con el hombre ciego. Es decir, muchachos, no lo veamos como hombres ciegos que quizás no ven porque nacieron así, quizás porque tuvieron un accidente, una operación. No lo veamos así porque no es físico, es espiritual. Es una cegadez que están desnudos del saber, de todos esos conocimientos que nos ha entregado los hombres de las estrellas. Se refiere a estos hombres ciegos que caminan en la calle, como decía el mismo Jesús cuando vino, muertos, porque no conocen el Padre Eterno que está dentro de sus corazones, porque como dice, yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Entonces este es el hombre ciego que anda con odio, que anda con maldad, que anda con rabia, que le gusta las guerras. Este es el hombre ciego y ellos están aquí para devolverle la vista a ese hombre ciego, para que conozcan el Padre Eterno, para que conozcan su amor, para que conozcan la armonía del Santo Espíritu, para que contengan la paz del anciano de días, que fue lo que ellos vinieron a traer a nosotros. Entonces vamos a entender bien este conocimiento, muchachos, porque los que nos quieren es devolver simplemente la vida. ¿Qué sienten, muchachos, con eso?
ese hombre ciego que claramente es ese hombre que se queda en el fin del fin, que no pasa ese nuevo día, si es que no toma las advertencias de la profecía, si es que no se sincroniza con ese sol, si es que no se sincroniza con el ser que lleva adentro, si no conoce su identidad luz, donde todo tiene su tiempo y tiene el desarrollo debido. Entonces es maravilloso como estas profecías impulsan nuestra creación, nuestra existencia y nos llevan a comprender el engaño que hemos vivido de esa rebelión extraterrena que de cierto también para que estemos en la enfermedad y estemos así también nos hizo una manipulación genética. Entonces es el fin del fin de esa manipulación, porque con esa misma sincronicidad solar nosotros podemos mutar, podemos sanar, podemos elevarnos a esa brillantez que nos trajo Jesús de regreso, nuestra identidad luz, nuestro brillo interior, el cual puede mutar y sanar cualquier parte de nosotros, o sea, incluso expulsar ese bicharraco que nos inocularon. Entonces es maravilloso como uno se llena, se impregna de las profecías porque son vivas y sin duda nos enaltece y nos hace mucho comprender y nos traen de regreso la paz, la armonía, el amor que quizá en algún momento no lo sentíamos por ese mismo engaño. Pero aquí tenemos de regreso esa identidad que gracias a esos astronavegos y gracias al fin del fin y el nuevo principio, que donde todas las cosas se vuelven a ser nuevas, podemos avanzar y hallarle una lógica a todo esto, a esta existencia, a esta maravilla, a los árboles, a esos portentosos lugares, montañas, mares. Entonces es una cohesión con la creación y eso es lo maravilloso y lo que en este momento también nos tiene aquí sentados para que esta verdad le llegue a cada ser que sienta así la vida. Así que maravilloso y muy agradecido de estar forjando este nuevo día, este regreso crístico en nosotros, en nuestro corazón, que todo se da también gracias a esa sincronicidad solar que brilla en cada una de nuestras células, nuestros servidluces nos traen de regreso a esa identidad. Así que maravilloso. Excelente, Sergio, me llenan tus palabras. Y fíjate que es esa conciencia creadora que tú dices, que es el pensamiento que rige toda la creación. Y nosotros también la contenemos. Qué maravilloso, muchachos. ¿Quieres decir algo, Gabriel? Sí, maravillado por todo este compendio de información que hemos manifestado y por la fuerza de mis hermanos que están aquí acompañándonos a aportar ese mensaje de esperanza y que llegue a sus corazones. Pero hay algo importante que hay que denotar acá, ¿verdad? Y seguimos con la psicografía de Parravicino porque luego del hombre ciego dice, sus naves serán guardadas en altas cumbres. Que esas naves, que es ese espíritu azul de verdad con la que vienen estos hombres, porque dice, serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones. Nos damos cuenta que son esas montañas de la creación y como lo han dicho muchos de mis hermanos, han venido de lo alto para llevar el mensaje y su interpretación al hombre terrestre que tanto lo ha necesitado. Fíjense bien que dice, dentro de sus ya conocidos cráteres. Entonces vemos que esa fuerza, ese portento interior que traen con su nave, que es ese mismo espíritu de verdad, que vienen de lo alto, trae esa fuerza interior para devolverle la vida al hombre y que la vuelva a tomar de nuevo. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? Esa mecánica que nos están entregando los hombres las estrellas para el hombre terrestre, que vienen en rescate para que el hombre salga del letargo del mundo y se encauce de nuevo a la verdadera vida, que nace en su cráter interior, digámoslo así, que es el fuego interior, ese poderío interior que nace en el corazón del hombre. Y sí, Gabriel, es muy interesante dándole paso a la psicografía, porque fíjate como dice, como tú bien lo dijiste, altas cumbres de montañas y regiones es donde ellos se guardan. Es porque ellos son unos hombres muy inteligentes. Entonces, porque ellos se van alejados un poco de, como que dicen, de las comunidades, de las ciudades. Porque es que el hombre, llevado a lo que ha sucedido con esa llegada de la extraterrena, el hombre se ha quedado en la razón. Entonces el hombre se va al fanatismo. Por eso que son unos hombres muy inteligentes, que ellos dejan sus naves allá para ubicar a cada persona y entregarle el conocimiento. Ellos no pueden venir aquí a poner una nave acá, porque ¿cómo quedaría la humanidad? Se iría al fanatismo, porque ellos conocen el corazón del hombre, pero también conocen el corazón de ese hombre que entiende esas señales, que también se hace inteligente, que también comprende la creación y comprende, como dice la psicografía, astronavego astral, es porque son mensajeros de Dios, mensajeros son de Dios, vienen de lo alto y ahí ellos traen esa inteligencia para compartirlo o para activar en nosotros esa fuerza que contenemos desde la preexistencia, para que la contengamos y podamos ser uno con Dios, como lo dijo Miguel. ¿Quién como Dios? Yo soy. ¿Qué te parece, Daniel? Maravilloso, sentir ese portento del Padre en nosotros, con la ayuda de las mismas profecías que Él nos trae. Es maravilloso sentir lo que
lo tenemos, como decía el hermano Gabriel, en nuestro mismo corazón, y una vez que lo reconocemos y forjamos ese Cristo en nuestro corazón, agarramos una fuerza increíble, muy hermosa, una conexión directa, sin ningún intermediario, sin nadie que tenga que guiarnos. Uno mismo es su propio guía y sabe qué camino y qué sendero seguir, guiado por ese mismo ser que habita en nuestro corazón. Excelente, Daniel, muchas gracias. Gabriel. Porque hay que tomar en cuenta algo. ¿De qué nos serviría hablarle de naves extraterrenas, de fenomenismo, de maestros ascendidos? Si ahí no está el portento del hombre. El portento del hombre está en su ser interior. Así es. Porque hay que tomar en cuenta también de que hubo una invasión que cayó acá. Y esa es la que ha implantado un pensamiento infernal en las regiones celestes, es decir, en el pensamiento del hombre. Pero miren qué bonita la cohesión que estamos teniendo en este momento con la naturaleza, agudizando los sentidos, sintiendo ese poderío interior, ya entendiendo que la profecía es viva, porque así también lo dijo Pablo de Tarso. El amor nunca cesará, pero las profecías en algún momento dejarán de ser. ¿Por qué? Porque tienen su cumplimiento, como lo dijeron los mismos indios Hopi. Hay un nuevo amanecer que viene con ese tercer día de la creación. Y así mismo lo dejó cifrado Jesús. Y reconstruiré el templo y resucitaré al tercer día. Tercer día de la creación, muchachos. Qué bonito, qué bonito. Sergio, tus palabras. Agradecido de que podamos sentir de esta forma las profecías. Y siento que mis palabras dijeron mucho, así que espero que las hayan podido sentir, que hayan llegado a su corazón. Así porque sin duda está todo dentro de nuestro corazón. Ahí está nuestro ser interior, nuestra voz interior, ahí habita el Padre Eterno. Feliz y agradecido de este momento. Gracias, Sergio. Y pues sí, ¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Son preguntas que deberíamos hacernos. ¿Para qué vino Jesús como hombre a la tierra? ¿Para qué? Para enseñarnos, para forjar el Cristo interior que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver, muchachos, en el siguiente programa. El hombre Cristo, ese hombre que contiene toda la fuerza del Padre Eterno, que sale del letargo del mundo y se hace como Dios. Se hace como esos hombres inteligentes. ¿Para qué? Para llegar a ese tercer día con esa inteligencia que fue dotada desde el primer día de creación, desde la vida inicial. Pero en el tercer día se pone de manifiesto y forjamos desde hoy nuestro ser crístico, que es la fuerza que contenemos y contiene toda la naturaleza, porque la luz que me rige a mí, rige toda la naturaleza, anunciada desde arriba, desde el mismo sol central de las galaxias, el anciano de día que viene con nuevo nombre que se llama Ran Ridan, ese hombre Cristo. Muchachos, muchas gracias de mi parte, desde mi corazón. Les envío un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, con mis hermanos, y espero verlos en la próxima transmisión. Que así sea. Así sea.